Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. El ministerio de Jesús no fue fácil. Tuvo que enfrentar varios grupos en su tiempo. ¿Quiénes eran las personas y las autoridades que Jesús tuvo que enfrentar? ¿Qué grupos? ¿Por qué tuvo que enfrentarlos en su vida? En este tu programa vamos a estar hablando de los grupos que Jesús tuvo que enfrentar y defenderse de ellos. Hola a todos ustedes. Yo soy el Padre Rodolfo y les invito a que te quedes en este programa El Tesoro de la Fe, donde vamos a descubrir el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos en unos instantes. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros y seguirnos acompañando en estos programas donde estamos aprendiendo más de la vida, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, tengo la alegría de presentarles a un gran invitado que me está acompañando en esta serie, el Padre Luis Mejía. Padre, muchísimas gracias. Siempre es un gusto contar con su compañía aquí en estos programas. Muchas gracias, Padre, por esta invitación nuevamente, ¿verdad? Pues ya acostumbrados, ¿verdad?, a estar en este programa y pues conociendo cada vez más, ¿verdad?, este caminar de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Padre. El Padre Luis, pues es un gran invitado a este programa y le agradezco mucho, Padre, por tu tiempo, por estar siempre aquí con nosotros. El Padre Luis, para los que no saben, pues es un invitado que también está de invitado, valga la redundancia, en la Arquidiócesis de Los Ángeles, que nos acompaña de la Arquidiócesis de Monterrey, México, y está aquí por un tiempo. Así que, Padre, gracias por venir desde allá y estar con nosotros y sobre todo en este programa. ¿Cómo se siente, Padre? Muy contento, la verdad no me lo esperaba, ¿verdad? Nunca pensé, ¿verdad?, que al venir a servir, ¿verdad?, a esta comunidad también iba a tener la oportunidad de participar en estos programas tan interesantes, tan llenos, ¿verdad?, de ese amor, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, vamos a entrar en el tema así de lleno que se llama Jesús y las autoridades. A veces cuando nosotros hablamos de Cristo, de su misión, de lo que vino aquí al mundo a traer el reino de los cielos, pensamos quizás si no profundizamos un poquito en su vida ministerial, podemos imaginarnos y pensar que su vida fue fácil, que su ministerio fue como algo maravilloso, que lo fue. Pero también Jesús tuvo algunas confrontaciones, tuvo problemas, porque incomodó a mucha gente en su tiempo, sobre todo a los ancianos de la ley, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los religiosos. Todas esas personas se incomodaban al oír lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba propagando en aquel momento. Había muchos grupos religiosos, Padre, y para entrar un poquito en este tema, ¿por qué no mencionamos en el tiempo de Jesús aquellos grupos que tuvo Jesús que enfrentar por defender su misión? Así es, nuestro Señor Jesucristo como verdadero profeta, pues también, ¿verdad?, al decir la verdad, pues había, ¿verdad?, personas con las que iba a tener estos roces, ¿verdad?, y pues había diferentes grupos en el tiempo de Jesús. Podemos mencionar a los fariseos, ¿verdad?, que eran gente pues como fanáticos de la religión, ¿verdad?, que eran los que siempre estaban salvaguardando que se cumpliera la ley, ¿verdad?, y vigilantes, eran como los vigilantes de la ortodoxia judía, ¿verdad?, es decir, la ortodoxia, la correcta vivencia de la religión judía.
Entonces estos grupos pues fueron los grupos con los que más chocó Jesús, ¿verdad? Los fariseos, pero también están, ¿verdad? Los que tenían el poder en la religión, ¿verdad? Como pues los sumos sacerdotes, ¿verdad? Todo lo que es el Sanedrín, ¿verdad? Que incluye a los escribas, a los doctores de la ley, ¿verdad? Son algunos de los grupos con los que Jesús chocó, ¿verdad? Padre, vamos a describir un poquito quién era el Sanedrín, porque es muy importante que describamos un poquito aquí el Sanedrín, porque son los que van a acusar a Jesús en su muerte, en su juicio. ¿Quién era el Sanedrín? Sí, el Sanedrín estaba compuesto, ¿verdad? Por los doctores de la ley, los escribas, y también, ¿verdad? Algunos eran fariseos. Entre ellos, ¿verdad? Eran los que estaban en el templo, ¿verdad? Eran los que tenían el poder religioso, y recordemos que en ese tiempo el poder religioso y el poder civil pues estaban, ¿verdad? Y era la misma cosa, digamos, y ellos eran los que podían acusar a alguien si no estaba cumpliendo con la ley, y ellos podían dar sentencias también, algunas sentencias, y pues especialmente era un grupo como, digamos, podríamos decir un grupo VIP, ¿verdad? Ahorita el grupo de puras personas, muchos ricos, ¿verdad? Pertenecían, no cualquiera podía ser parte del Sanedrín, ¿verdad? Y pues eran los que estaban ahí, ¿verdad? Siempre en el templo, los que también administraban el dinero del templo, las limosnas, ¿verdad? Que entraban al templo. Padre, también en ese tiempo siempre había un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía mucho poder también. ¿Qué se necesitaba o qué papel tenía el sumo sacerdote en el tiempo de Cristo? Bueno, pues, recordemos que tenían que ser primero de la tribu de Leví, ¿verdad? Tenían que pertenecer a la tribu de Leví, y por tradición, ¿verdad? Irse pasando también, ¿verdad? El poder llegar a ser sumo sacerdote. Eran elegidos, ¿verdad? Por entre los demás se escogía, y tenían, ¿verdad? Que ser pues siempre cumplidores de la ley en todo, ¿verdad? Se les escogía porque eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley, lo que podemos decir también muy cuadrados, ¿verdad? Ellos cumplían la ley siempre al pie de la letra. El sumo sacerdote tenía la potestad de dar un juicio a alguna persona. Sí, ellos eran los que decían si alguien cometía un pecado grave, ellos decían cuál era el castigo que merecían, ¿verdad? Y había diferentes castigos, pero ellos eran los que decían si una persona incluso reo de muerte. Reo de muerte. Ellos eran los que podían decir quién puede ser reo de muerte. Entonces el sumo sacerdote era un papel muy importante en el tiempo de Cristo, y ya vemos, ¿qué relación, Padre, ve entre los fariseos y los escribas? Sí, los fariseos eran los que iban, ¿verdad? Y eran como los vigilantes, ¿verdad? De que los escribas leían la ley y ellos eran los vigilantes entre el pueblo de que se fuera cumpliendo la ley, ¿verdad? Todos aquellos más de 600 preceptos que tenía la ley judía, ¿verdad? 613 para ser precisos. Y ya vemos, mis queridos hermanos y hermanas, cómo Cristo tuvo que enfrentar a estos grupos religiosos, autoridades en su tiempo. Y vamos a profundizar más cómo Jesús también los enfrentaba. Pero no te vayas, ya regresamos después de esta corta pausa aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso, aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Estamos hablando con el Padre Luis y un servidor aquí en este programa sobre Jesús y las autoridades. Jesús definitivamente su misión no fue tan fácil. Tuvo obstáculos con muchos grupos, los cuales ya los explicamos. Pero Jesús también, al recibir aquellas críticas de aquellos grupos, Él también se defendía. Él también les decía lo que Él pensaba que había en el corazón de cada uno de ellos. Sobre todo, Él fue muy fuerte con los fariseos. Y nosotros podemos encontrar en la Santa Biblia cómo Jesús les habla de una forma directa, de una forma clarísima, lo que Jesús piensa de ellos que están haciendo
para que la sociedad en cierta forma no viva una perfecta religión, porque Jesús lo que quería es que las personas tuvieran una profundidad espiritual. Cuando estos grupos religiosos, fariseos, escribas, simplemente estaban por encima de lo exterior, no por lo interior. Padre, ¿qué le parece si vamos y explicamos poquito o leemos o también compartimos de estas 8 maldiciones que Jesús le hace a los fariseos? Primeramente, ¿qué opina, Padre? ¿Cómo Jesús se dirige a los fariseos? Sí, Jesús siempre va a ser muy directo, Él no se va a guardar nada porque así es la verdad. Se tiene que decir, Él lo hace y Él pues lo que quiere es pues sacudir, ¿verdad?, un poquito la conciencia de estas personas para que puedan escuchar su mensaje, pero Él también notaba la dureza del corazón, ¿verdad?, en estos grupos, especialmente los grupos de los fariseos. Dijiste, Padre, no se detenía en decir la verdad, pues Él era la verdad. Él mismo lo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y Él vino simplemente a decir eso, lo que era la verdad. Entonces, en Mateo 23 tenemos 8 maldiciones que Jesús le hace a los fariseos para que veamos cómo hay un enfrentamiento entre estos grupos religiosos y Jesús, que ya Jesús está en este momento en tensión con estos grupos. ¿Podemos darle lectura a unos y dar un comentario de cada una de estas, Padre? Sí, claro. Ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 13 comienza. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. ¿No se le hace, Padre, esto interesante de lo que dice Jesús a los fariseos y a los escribas? Cómo ellos ponen un bloque para que las personas no entren en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús les dice estas palabras? Porque empezaron a ellos a ser un obstáculo para el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Y eran los primeros que tenían que recibir ese mensaje y se convirtieron ellos como en una puerta, ¿verdad? Y como ellos así era en la sociedad, en la religión, ellos eran los que decidían quién entraba y quién salía, quién estaba en lo correcto y quién no. Entonces empezaron, ¿verdad?, a hacer como ese obstáculo para que la gente también escuchara el mensaje del reino de Dios. Muy bien, Padre. ¿Y qué le parece si leemos la próxima parte de estas 8 maldiciones? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. ¡Wow! Esto que sí es fuertísimo, ¿verdad? ¿Te imaginas cuando los fariseos escuchaban estas palabras? ¿Qué se imagina, Padre, que era la reacción de ellos? Sí, ellos que se habían esforzado, ¿verdad?, por ganar adeptos, ¿verdad? Sabemos que ellos pues también, ¿verdad?, tenían el deseo de tener, ¿verdad?, más discípulos y todo, y decía, cuando consigan tener un discípulo, en lugar de ayudarlo, dice, lo convierten en algo peor que ustedes, ¿verdad? Muy duro. Qué triste, ¿verdad? Pero era una realidad que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Padre, ¿qué le parece si le damos lectura a la tercera maldición que Jesús le hace a los fariseos? Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo, sí. Torpes y ciegos. Torpes y ciegos. ¿Te imaginas, Padre? Decirle a una persona que se considera perfecto, una persona que se considera que está haciendo bueno o algo bueno para Dios, y que Jesús venga y les diga, están ciegos, no saben guiar porque ustedes ni siquiera saben ver. Yo me pongo a pensar, me imagino que los fariseos se ponían muy enojados con Jesús, mas sin embargo Jesús, claro, no le importaba, simplemente les decía la verdad. Pues vamos a darle lectura, Padre, al número 4 de aquí, de este Evangelio. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta de la menta y el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia y la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe.
Era lo que les faltaba a los fariseos. Pero lastimosamente es lo que hacían. Padre, ¿qué opinamos de esto? ¿Cómo vemos ese tiempo que Jesús les habla de esta forma? Sí, una de las grandes cosas que Jesús les reclamaba siempre era cómo se fijaban de cosas más pequeñas que tenían menos importancia, de pagar el impuesto, ¿verdad?, de la menta, del anís y no sé qué, o de cosas que eran más superfluas, pero lo importante detrás de la ley, que era la misericordia, la caridad, la fe, ¿verdad?, eso no lo veían, ¿verdad?, lo dejaban. Era más importante, ¿verdad?, como decía también, pues ir a desatar un burro, ¿verdad?, que cuidar, ¿verdad?, y ayudar a un hermano que estaba en desgracia, ¿verdad? Desafortunadamente así era. Y por eso es que Jesús se disgustaba tanto con estos grupos religiosos, porque Él lo único que quería era el amor, la misericordia y la compasión. Y es por eso que Jesús tuvo que enfrentarlos. Ese es Jesús, quien vino a traernos el amor, la paz y la misericordia aquí en el mundo. Pero cuando regresemos, vamos a continuar con este tema para ir profundizando más, porque Jesús tuvo confrontación con las autoridades. Cuando regresemos en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso. Qué alegría que nos sigues acompañando en tu programa, El Tesoro de la Fe. Continuamos hablando sobre Jesús confrontando a los grupos religiosos y las autoridades. Y estamos hablando de las maldiciones que Jesús le hizo a los fariseos. Y ahora vamos a darle, Padre, lectura, si le parece, a la número 5, que Jesús les dice en este evangelio. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después de que la llenaron de robos y violencias. Ahí está donde Jesús les dice, ¿verdad? Aquellos, lo que decía yo anteriormente, lo que Jesús buscaba era el interior del ser humano, interior espiritual, no lo exterior, y aquí lo dice muy claramente. ¿Por qué no leemos la otra que sigue, Padre? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de pudredumbre. Wow, fuertísimo. ¿Te imaginas, Padre? Los fariseos, al escuchar esto, solamente yo de que tú los estás leyendo me pongo a visualizar y a reflexionar. ¿Cómo habrían puesto su cara cuando Jesús les estaba diciendo estas palabras tan fuertes? Hipócrita para mí es una palabra muy fuerte. ¿O cómo la ves tú? Sí, claro, porque es decirles hipócritas, es decir, en ustedes todo es apariencia, ¿verdad? Nada más. Lo único que quieren es presentarse delante de la gente con una máscara, porque era lo que significaba la palabra hipócrita, la máscara que te pones. Pero detrás de eso había muchos rencor, resentimientos, odios, mucha podredumbre, como dice nuestro Señor Jesucristo. Qué triste. Cuando una persona, ¿verdad?, que supuestamente es un líder religioso, que quiere llevar a una comunidad en aquel tiempo de Jesús, y ahorita también, a los pies de Cristo, a los pies de Dios, y que tenga eso en su interior. Pues, Padre, así les hablaba Jesús definitivamente a las autoridades, y tú lo sabes, yo lo sé, y para Jesús definitivamente no fue nada fácil. Pero, Padre, vamos a ver cómo Jesús, ¿verdad?, después de decir todo esto a los fariseos, me imagino que se llenaron todavía más de indignidad esos grupos, y por eso pues ya andaban queriéndole hacer algo a Jesús. ¿Qué pasa, Padre? Y si vamos ya, ¿verdad?, a ver cómo el viñador, Jesús les dice todavía una parábola más fuerte para que ellos entiendan que Jesús les está hablando bien directamente. ¿Por qué no leemos, Padre, la parábola de la viña en Lucas 20:19 para que veamos cómo Jesús sigue hablándoles sin tener miedo a las autoridades de una forma muy directamente? Estamos ahí en el capítulo 20, en el versículo 19, ¿verdad? Después de hablar sobre la viña, ¿verdad?, y los viñadores asesinos, ¿verdad? Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
vemos aquí, ¿verdad?, cómo ellos ya quieren hacerle algo a Cristo. ¿Cuál sería lo más profundo de estas personas? ¿Resentimiento? ¿Odio a Jesús? ¿Celos? ¿Qué había detrás de todo esto, Yo padre? creo que todos estos envidia, ¿verdad? Ellos también veían, ¿verdad?, en Jesús un enemigo mortal, ¿verdad? O sea, hay que acabar con él, ¿verdad? Porque ya no veían otra manera de ello. Todo lo que Jesús estaba diciendo les estaba también causando a ellos mucho problema con el pueblo. Porque les decía la verdad. Les estaba diciendo absolutamente la verdad y eso les incomodaba. Padre, entonces vamos a ver cómo, ¿verdad?, ya en este momento Jesús está enfrentando a estas autoridades y las autoridades andan buscando también cómo acorralar a Cristo y cómo acusarlo de algo. Nosotros al principio del programa hablábamos del Sanedrín, pero también hay un grupo muy interesante que no se menciona exactamente, pero había seguidores de Herodes que se llaman los herodianos, que era un grupo que también se unió junto con el Sanedrín para buscar la forma cómo apresar, cómo acorralar a Cristo. Entonces, ¿quiénes eran, padre, los herodianos? Pues era gente que, como Herodes, era como el tetrarca que estaba, era en ese tiempo también como una autoridad, pero autoridad por parte de los judíos, en las cuales que eran seguidores de Herodes y que él los mandaba, ¿verdad?, que anduvieran también vigilando por ahí, ¿verdad? Y aunque eran contrarios en algún momento con los fariseos, se unen a los fariseos en contra de Jesús, ¿verdad? ¿Tú crees, padre, que Herodes tenía también algo de celos con Jesús? Sí, por supuesto, tenía así como la inquietud de conocerlo, pero también le tenía, ¿verdad?, celo, ¿verdad? Y también lo veía también como un enemigo de alguna manera. Porque a Jesús le recordaba también a Juan el Bautista que Herodes había matado, y él también, Jesús en algún momento también le dirige unas palabras muy fuertes a Herodes también. Donde le dice, díganle a esa zorra, ¿verdad? Que en un pasaje de la Biblia le llama zorra. Díganle que yo seguiré predicando y no me va a detener, ¿verdad? Día y noche yo continuaré predicando. Jesús no le tuvo miedo ni a Herodes, que era en aquel momento el poder. Y los romanos, padre, ¿qué tienen que ver en este asunto? Bueno, pues ellos estaban ajenos, ¿verdad?, a los problemas religiosos que tenían, pero pues también, ¿verdad?, sintieron un poquito de temor de que Jesús fuera alguien que pudiera ser, alguien que fuera revoltoso para el pueblo, ¿verdad? Y tenían ese miedo también, aunque en este momento Jesús no tiene mucho encuentro con ellos, lo será hasta el momento definitivo, ¿verdad? Definitivamente. También había algo, porque me imagino que Herodes también sentía como que algo fuerte estaba pasando y me imagino que también sentía que su poder de ser rey podía irse abajo, perder autoridad, perder su trono y muchas cosas más, definitivamente. Padre, ¿por qué no leemos el pasaje de la Biblia de Marcos 3:6? Para que veamos aquí cómo se reúnen el Sanedrín con los herodianos para empezar ya, unidos, como dijiste tú, que eran enemigos, ahora se unen para atacar a Jesús mismo. Sí. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La forma de eliminar a Jesús. Ya les había molestado su presencia. Todo lo que ya hacía Jesús pareciese que la última gota que derramaba el vaso. Definitivamente, hermanos y hermanas, que así era la vida de Jesús. Podemos extendernos muchísimo en esto, Padre, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir en este momento a nuestra gente? Miren por lo que pasó Jesús, lo que tuvo que enfrentar. ¿Qué consejo le podemos dar, por ejemplo, en este momento que estamos hablando las confrontaciones de Jesús con las autoridades, para que la gente no tenga miedo a profesar su fe? Sí. Pues yo creo que animar a la gente, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, Él continuó a pesar de todos estos obstáculos que fue encontrando en su mensaje y en el predicar el amor. Y así también nosotros podemos encontrarnos con muchos contrarios, ¿verdad?, enemigos de la fe, que todavía hay, ¿verdad?, muchos grupos diferentes, pero tenemos que ser valientes.
Padre, muchísimas gracias. Su tiempo se lo valoramos muchísimo. Y a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, por acompañarnos, muchas gracias. Recuerda, ama, conoce a aquel quien te amó primero, nuestro Señor Jesucristo, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.